ver, regáleme un amén si ya lo encontró. Bien, leo para ustedes, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y se levantó de mañana, 6:15, segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Vamos a leer el 15 y el 16 por el tiempo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 15. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vamos a leer todos juntos el 16. Dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amado y bendito Dios, queremos esta noche suplicarte con el corazón, Señor, que puedas atar cualquier pensamiento, puedas apartar todo lo que impida, Dios, un buen deseo de impartir tu palabra, un buen deseo, Señor, de aprender un poco a través de ella, y sobre todo, Señor, que podamos salir de este lugar Señor, con regocijados, que podamos salir de este lugar gozosos, que podamos salir con esperanza, sobre todo con fe, de que, Señor, tú tienes control de nuestras vidas, de lo que sucede a nuestro alrededor. Es por eso que en esta noche, Señor, anteponemos cualquier pensamiento, Señor, humano, y suplicamos al Espíritu Santo que pueda hablar a nosotros, a nuestras vidas, Señor, en tu palabra. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tome asiento, hermano. Y mire, le iba a decir, y busque la número... El título, fíjese, le hemos puesto a este sermón, me gustó, ayer hablaba con nuestro pastor. Se titula, el título del tema que vamos a tratar, de la predicación, los números invisibles de Dios. Ese es el título de esta noche, los números invisibles de Dios. En el propósito, hermanos, de este mensaje es que puedas darte, el propósito principal es que puedas darte cuenta que a pesar de los problemas, que a pesar quizás de alguna dificultad que se te presente en la vida, debes saber que no estás solo. Cierto predicador allá en El Salvador, por cierto, dejó como una frase bien célebre allí en el Tabernáculo Central. Algunos de los que vienen de allá pues lo sabrán. El pastor se llama Hugo Solís, es un costarricense, y él decía: en nuestras dificultades, en nuestros momentos difíciles, en esos momentos de angustia, hermano, no se preocupe, decía él siempre, porque Jesús y yo somos mayoría. Era una frase que por decirle así, se inmortalizó. Yo me convertí al cristianismo en el año 2000 y escuchaba predicaciones del pastor general por ahí por el 2002, 2003, escuchaba todos los días Radio Bautista, y aún en sus predicaciones el pastor general siempre, muchas de las ocasiones, sacaba a relucir esa frase: Jesús y yo somos mayoría. Y si algo, hermanos, esta noche usted quizás no me alcance a comprender de lo que vamos a hablar, por favor, llévese esa frase en su corazón. Jesús y yo somos mayoría. No necesitamos quizás, como le dijera, segundas personas en nuestras vidas para que puedan ayudarnos quizás a resolver un dilema. No necesitamos de, ¿qué le diré?, de un amuleto, o no necesitamos leer quizás no sé, las cartas amarillas, algo así, dice se llama una cosa, una revista, en un aviso. El hermano las conoce bien porque se rió rapidito. Y ahí le dan respuesta a muchas cosas, fíjese, y yo a leerla digo, estas puras tonteras, pero la idea es de que usted esté
compenetrado, que usted esté consciente de que su respuesta, que la respuesta a sus dificultades las va a encontrar siempre en Dios. Entonces, ahora mismo, fíjese, hermano, enfrentamos muchos problemas. Quizás sea con personas o hermanos dentro de la congregación que pues están pasando por el fuego. Si yo pues trajera a memoria alguna historia allá en El Salvador de personas que se encontraban en una situación bien difícil, pues una de las que más recuerdo era de un hermano que nuestro pastor allá en El Salvador, Boris, lo llevó a la iglesia. Y por cierto, allí él pues recién estaba tratando de dejar la música mundana, por decirle así, muy conocido en El Salvador. Las personas que ya pasan de los 50 acá pues lo conocerán si les menciono el nombre. Pues él, el pastor Boris lo llevó a la iglesia y él recién convertido empezó a cantarle a Dios y toda la cosa. Juntamente con él, su esposa, quien le acompañaba, igual tenía un don, pero bien bonito de cómo tocar la guitarra. Ella, los primeros días llegaba solamente él, por decirle así, fueron sus primeros pininos, decimos, ¿va? Fueron sus primeros pasos dentro del cristianismo de este hermano. El pastor lo llevó y cantaba ahí en la iglesia y toda la cosa, tanto así hasta el día de hoy. Incluso creo que la misma iglesia central pues le tendió la mano. Cuando saca algún disco o algo, pues él va y lo promueve allí. Tuvo siempre un apoyo de lo que es la iglesia central, porque incluso fíjese que en una de esas ocasiones cuando la iglesia era inaugurada, en una de esas, después de que la iglesia abrió sus primeros cultos ahí con el pastor, llegó el pastor general, la inauguró y toda la cosa. Y por cierto, él también, este hermano, le voy a decir el nombre porque yo creo que está más pendiente del nombre que de lo que le digo. Él se llama Sergio del Salvador. Algunos acá pues le digo, sí lo habrán conocido, la música que él cantaba anteriormente. Y en esa ocasión él estuvo cantando allí. Y yo me recuerdo que cuando el pastor general tomó el púlpito, le dijo, qué bonito canta, hermano. Le dijo, tiene que ir a cantar a la iglesia central. Fue en el año, por el 2001 creo, por ahí. Y pues le digo, hasta el día de hoy tiene ese respaldo. Pero fíjese que dentro de ese peregrinar en el evangelio de nuestro hermano Sergio, le comentaba, él días después empezó a llegar con la esposa. Y le digo, ella tenía un don pero increíble con la guitarra. Y aparte cantaba muy bonito. Quizás años después, nosotros como iglesia ahí en Atiguizaya le perdimos un poco la pista. La cosa es que nos dimos cuenta de que un poquito de la historia de él en el mundo cuando él cantaba allí, el hermano Sergio ahí la conoció. Entonces a la hermana se llamaba Flor creo. Ella era una persona igual con todos los vicios habidos y por haber. Entonces cuando nosotros le perdimos la pista a esta familia, pues él después, no me acuerdo por qué fue que nos dimos cuenta acerca de lo que le pasó. La señora, después de cantar pero bien bonito las alabanzas y todo a Dios, volvió a caer nuevamente en los vicios. Volvió creo que fue el pastor Boris que nos hizo ese comentario. Nos hablaba acerca de ellos porque nosotros le perdimos la pista completamente. Y él nos comentaba eso de que volvió a los vicios. El hermano, quizás después de que terminaba de cantar en la iglesia central, salía corriendo en el carro a buscarla en los suburbios ahí de la Gran San Salvador. Y muchas de las ocasiones, nos contaba el pastor, la iba a sacar de en medio de estas personas que estaban drogándose, que estaban ahí pues que ya habían tocado fondo.
en muchas de las ocasiones él iba y la sacaba de allí. Y siempre mantuvo un gran cuidado sobre su esposa. Y después le digo, la señora, la esposa de él, murió por las mismas estas cosas, una sobredosis. Se habla de que fue algo de eso lo que la hizo pues morir. Y pues dijimos nosotros, wow, qué tremenda prueba, ¿verdad? Qué tremenda ese problema en la vida del hermano. Pero hasta el día de hoy, le digo, yo me alegro cuando hay veces estoy viendo cultos en la iglesia central y dicen, invitamos a nuestro hermano Sergio, y sigue el Señor allá alabando a Dios. Conocemos de personas que, le digo, están pasando por situaciones difíciles, personas que viven que han llegado hasta ahí. Pero lo bonito de todo eso es que también han comprendido que junto con esa circunstancia adversa, hermanos, Dios trae también consigo una salida. Dios ya tiene una solución dentro de esa dificultad. Muchas veces nosotros, le digo, quizás hoy entramos a la iglesia, sí, cargados, quizás un poco cansados del trabajo, pero traemos una petición a Dios, ¿sí o no? Venimos confiando de que Dios puede respondernos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermano, cuando usted sale de acá, de este lugar, o este día que entró, digamos acá, usted dice, yo la otra vez escuché de un predicador que me dijo que llegara 7 martes, y hoy es el número 8 y no he visto una respuesta. ¿Cuál es su exacto? O sea, ¿qué lo trae usted? ¿Cómo es su situación? O sea, de repente quizás pierde un poco la confianza o la fe en Dios y dice, ay, voy por quien quita, y vuelve a poner la misma petición. Entonces, lo más importante, hermano, es que nosotros sepamos de que dentro de esas dificultades Dios ya tiene una solución a nuestros problemas. Pero aún así, como hay personas con una tremenda convicción, también hay otros, fíjese, que lastimosamente viven una vida de fracasados. ¿Y dónde están esos?, dirá usted. Muchas veces, quizás el que está a la par suya vive así pensando, bueno, me voy a ir a resguardar a la iglesia, voy a ir a ver allí porque pues aquí en la casa solo acordándome de las deudas paso, aquí solo acordándome del problema de la enfermedad que tengo estoy. La novela no me va a resolver nada, dice usted. Me voy a la casa de Dios, allí pues por lo menos voy a hablar con alguien y a disipar las penas. Pero fíjese que hay personas con una tremenda convicción, pero también hay otras personas que lastimosamente no es así. Cuando se enfrente a dificultades, espero que esto sí lo pueda también igual guardar en su corazón. Cuando se enfrente a dificultades difíciles de superar, recuerde echar mano también de los recursos espirituales que están allí, aunque ahora no los podemos ver, pero que ahí están. ¿Cuáles son esos recursos, hermano?, dirá alguien. ¿Y cómo sé que Dios me respalda? Vea a través de los ojos de la fe, hermano, y permita que Dios le muestre su gloria. Vea a través de los ojos de la fe y permita que Dios le muestre su gloria. Le voy a traer al relato un poco lo que pasaba acá en esta historia. Una mañana de esas se levanta el rey de Siria, así como que quizás se había enojado con la esposa o algo por el estilo, y dijo, vamos a sitiar a Israel, vamos a pelear, porque recuerden que en este tiempo del libro de los Reyes, Siria mantenía una constante lucha con el pueblo de Israel, y dice, vamos a sitiar al pueblo de Israel. Viene el profeta Eliseo y le dice, y va y habla con el rey de Israel, y le dice, Señor, le dice,
no vaya por ese lugar porque ahí van a estar los sirios, tendiéndole una emboscada. Viene el rey de Israel, atiende el consejo y no pasa por ese lugar. Y continúa haciendo lo mismo este rey de Siria. Y dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues, ¿por qué no caen? ¿Por qué no podemos vencer a ese pueblo? Y le dice a alguien de sus mismos allegados ahí, lo que pasa, le dice, que hay un profeta ahí en Israel, se llama Eliseo, le dice. Y fíjese que algo bien bonito que impacta dentro de ese texto es en el versículo 12. En el 6:12 dice, ese siervo le dijo, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas, ¿cómo dice, hermanos, allí? En tu cámara más secreta. O sea, era una persona definitivamente, Eliseo, con el poder de Dios, para saber de que estaban tramando algo contra el pueblo de Israel. Entonces, en ese afán de querer emboscar al pueblo de Israel, dice este rey, pues vamos por él, vamos a traer a este Eliseo, dice, vamos a capturarlo. Y allí es donde el relato que le decía, hermanos, entonces él vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y ahí sucede lo del versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y él dijo, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos, el criado? Ah, señor mío, le dijo, ¿qué haremos? ¿Cómo se imagina usted esa actitud de ese criado? Quizá con las manos, cuando vio el ejército alrededor de ellos, quizás llevó sus manos a la cabeza y dijo, señor mío, dice, ¿qué haremos? Y el problema, hermanos, muchas veces de nosotros los cristianos es que a pesar de estar, fíjese, en los caminos del Señor, todavía en muchos de nosotros existe, hermanos, un velo que no nos deja ver más allá. Lastimosamente todavía existe en nosotros es como, o sea, algo que no nos deja ver las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántas de esas personas con esas actitudes quizás usted ya habrá visto? Personas que en lugar, hermanos, de darnos quizás un buen aliento, ¿verdad? Personas que en lugar de decirle, hermano, vamos a salir adelante. Por ejemplo, creo que fue el domingo, estábamos visitando a un hermano. Y pues hablábamos acerca fuimos a visitarle y pues sí, nosotros tratando pues de llevar una palabra de consuelo. Pero en realidad, fíjese que los que salimos bien consolados de ahí, incluyéndome, fuimos nosotros. Nosotros llegamos, mire, mi hermano, pues mire, la verdad, pues Dios en sus planes, hombre, Dios le va a sacar adelante. Dios le va a restaurar. Dios, acuérdese que lo que dice la Biblia, y bien bíblicos nosotros, Lucas 1:47, para Dios no hay nada imposible. Entonces, y así, ¿verdad? Hablando, pero no, hermanos, la verdad, nosotros salimos bien fortalecidos de ahí porque la persona con quien hablábamos nos dice, no, dijo, si yo estoy tranquilo, el médico me ha dicho que pues es cuestión de unos remiendos ahí y eso va a desaparecer. Lo único que me molesta, nos dice, es que me dijeron de que después de esa operación ya no voy a poder comer mucho, sino que ahora bien medidito. Entonces, pues le digo, nosotros tratábamos de llevar una palabra y no, fue algo diferente. Le digo a Helio, ¿y cómo saliste vos de ahí? Le digo a Helio, yo, no, hombre, me dijo, sí. Yo salí como que yo era el que me andaba muriendo, me dijo, yo
salí más fuerte hoy yo de allí, me dijo. Y hoy vamos para adelante, porque no se ve una actitud de derrota. Al contrario, o sea, dice, no, si yo sé en quién he creído. O sea, yo sé que dice, y si Dios está conmigo, dice, ¿quién contra mí? Entonces, muchas veces es importante, hermanos, que nosotros podamos llevarnos con personas positivas, con personas vencedoras, con personas que saben que de esta salimos, que para Dios no hay nada imposible, personas que nos puedan, no sé, quizás muchas veces buscamos una ayuda, ¿verdad? Buscamos algo quizás material muchas veces, pero qué importante es que encontrar una persona que le diga, hermano, la Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que los que están con ellos. Y eso de alguna manera en nosotros ayuda, pero fíjese que lastimosamente también sucede que nos encontramos con personas con una actitud completamente diferente. El criado de Eliseo muestra a un cristiano con ese tipo de actitud. Yo digo, bueno, al leer yo la Biblia me doy cuenta de que sí era una persona quizás con un carácter, con una actitud de derrota, fíjese, porque en cierta ocasión el mismo profeta Eliseo vamos de una persona, de una viuda, que el niño o la niña se le había muerto. Y dice la Biblia, estaba leyendo ese pasaje, dice que el criado va delante de él. Y dice que, mandado siempre por Eliseo, va, dice, y le pone el báculo, quizá con el que se sostenía Eliseo, no sé, y se lo puso al niño. Y dice que no estaban, o sea, fueron porque la viuda los había mandado a llamar, porque pues el niño o esta niña había muerto. Entonces dice que va el criado adelante y pone el báculo sobre este niño y no revivió, o sea, no pasó nada. En eso pues llega Eliseo y todo, y le dice al criado, a la mamá, le dice, sálganse, y dice que se echó así sobre la criatura, y dice que topó su boca con la boca de él, y dice que revivió, o sea, resucitó prácticamente a ese niño. Entonces esa era la actitud de Eliseo, no así la del criado. El criado en otra ocasión quizás no creía en el poder de la persona estaba al lado de él, con el que trabajaba al lado de él. Quizás no tenía la suficiente fe, pero imagínense qué difícil es, hermano, estar con el siervo de Dios, como dice la Biblia, con el varón de Dios, ver los milagros, tantas cosas. Dice la Biblia de que quizá al leer ahí partes, al buscar un poco ahí en internet, dice de que Eliseo hasta pudo haber superado al mismo Elías en su cuestión esta de los milagros. Y aún así, imagínense, ese criado que era parte de él, ahí estaba con él, pero muchas veces se mostraba así como falto de fe. En otra ocasión Eliseo con el sirio, con el general del ejército, le entrega cosas y le dice él, no, le dijo, llévatelas, todo lo que esa persona le entregaba. Y no sé, quizás el siervo ese quizás había visto necesidad alrededor del profeta Eliseo o algo, y dijo, no, yo lo voy a ir a alcanzar. Y fue a pedirle de las cosas que el mismo esa persona le había ofrecido a Eliseo. Y Eliseo, como todo buen profeta de Dios, dice la Biblia de que le dijo que por ese acto que había hecho él, dice la Biblia que se llenó de lepra esa persona. Entonces, le digo, actitudes de derrota de personas que se dan por vencidas. ¿Qué otras cosas podía mostrar ese criado de Eliseo? Confusión. O sea, no solo era un tipo quizás derrotado, sí, se sentía derrotado,
sino que también esa expresión de, Señor mío, dijo, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dice ahí que, ¿qué haremos? Dice. Eso es una actitud eso es una cosa de que está confundido, no sabe qué hacer. Nosotros, en realidad, si decimos nosotros, Señor, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Pues la verdad, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Dios sí puede hacer todo en nuestras vidas. Y eso es lo más importante, pero le digo, dentro de esas actitudes vamos a encontrarnos incluso nosotros. Una actitud también que, como ya le decía anteriormente, desanima. Una actitud de una persona que en lugar de demostrar fuerza, demostrar valor, demostrar coraje ante las dificultades, era una persona completamente diferente, completamente fuera pues de lo que en realidad representa a un cristiano. Otro de los problemas de este criado, esa acción, ese ejército ahí frente a él, sintió miedo. También tuvo miedo cuando vio el ejército, dijo, bueno, quizás aquí nos tocó morir a nosotros. Y muchos de nosotros en ocasiones nos encontramos igual. ¿Sí o no? Usted no me dejará mentir. ¿Cuántos acá van así con frecuencia? Yo al escuchar la radio, fíjese, me doy cuenta de eso, porque pues así, de que yo voy a estar averiguando, no soy mucho de eso. Pero dicen en la radio ahí que hay veces ponen en el trabajo. Hay veces, dice, si usted, hablando de las mujeres, ¿verdad? Si usted no se hace su prueba de ¿cómo se llama el examen que se hace tiene que hacérselo, dice, mes a mes. Fíjese, ¿por qué nosotros muchas veces no visitamos un hospital? Yo personalmente le digo, a mí me da miedo ir a un hospital. Y hemos visto casos acá. Hay personas que van al hospital, van por un problema y les detectan otro. Y ahí sale de que iba por el dolorcito de cabeza y estoy todo podrido del cerebro y apenas y funciona el organismo, y lastimosamente son situaciones que se dan. Por eso pregunto, ¿cuántas de las personas, especialmente este sexo bello que son las mujeres, las hermanas del tabernáculo, asisten, ¿cómo sería la palabra? Con frecuencia, por decirle así, a un hospital? Levánteme la mano así como bien valiente y diga, yo voy todos los meses que me lo... 3 personas de más de 25. Imagínense. Muchas veces, hermanos, sí, tenemos ese problema. Las dificultades, o lo que muchas veces tenemos a nuestro alrededor, muchas veces nos hace tener temor. Y es normal. Es normal, somos, nuestra parte humana pues hace sentir temor hacia quizás tomar una decisión. Tenemos el caso de nuestro hermano que pues hoy parte al Salvador. Pues imagínense, ayer escuchar de que hay un temblor y que hay amenazas hasta de tsunami. Para allá va el hermano, imagínense. Yo estaba escuchando hace como 2 días atrás. Dicen que las manas que ya se calmó un poquito. El otro día me comentaba un hermano acá, iba a decir un chambroso, pero no, él me comunica las cosas, es comunicativo. Dice, imagínense, dicen que hay carteles. Se habla de carteles, y yo le digo, no, le digo, te está hablándome de otro lugar. No, me dijo, es cierto. Se habla de todo eso, de que ya existe eso en El Salvador. Yo digo, imagínense, estoy pero completamente aislado yo de las noticias. Pero son, como le decía, hermano, son cosas que es normal tener miedo. Es normal sentir que estar en aquella incertidumbre, ¿verdad? ¿Será que estoy tomando la decisión correcta?
O sea, ¿será que es lo que de veramente, o sea, esto va a ayudarme en mi vida? Muchas veces nos encontramos en esa misma situación. Y otra era la duda. Esta persona tenía duda en realidad de lo que representaba esa amenaza ahí con ellos. Una persona dijo, me imagino yo, él dijo, de esta no salimos, porque decía de que era muchísimo el ejército que estaba allí alrededor de ellos. Entonces, esas son las actitudes, hermanos, de una persona, como le decía, con un espíritu quizás de derrotado. Pero ahora bien, vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya vimos al criado, ¿verdad? Por cierto, aunque este texto acá no dice el nombre, se supone, en otras partes lo menciona 2, 3 veces. Es Giesi, o así con G, Giesi. Pienso que ya es lo más normal leerlo, ese sería Giesi, algo así. Pero ese es el nombre de este criado. Pero imagínense, ahora veamos la otra parte de la moneda dentro de esta historia. Dentro de esa historia se encontraba la parte, por decirle así, positiva de todo esto. El profeta de Dios. Si usted me pregunta, hermano, del Antiguo Testamento, a mí cuál es el personaje así, para mí es Eliseo, fíjese. De lo del Antiguo Testamento es que le digo, me encanta estar leyendo lo que él, o sea, realizaba, claro, con el poder de Dios. Una vez él recibe el manto de Elías, ¿verdad? Aunque suponer, pues, no estaba allí en el poder de Dios en eso, sino, pues, pero tipifica como que hubiera sido eso lo que dejó Elías en él. Entonces, Eliseo, fíjese, era una persona bien humilde. Era una persona, un granjero. Dice que cuando Elías se encontró con Elías, dice que llevaba una yunta de 12 yuntas de bueyes. O sea, él andaba allí haciendo el trabajo de la tierra, Eliseo. Otra cosa, fíjese, aparte de que era una persona humilde, que era una persona de campo, la tribu de la que él descendía no es de las grandes, de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de Rubén, de ninguna de esas tribus. Era de la tribu de Isaacar. De esa tribu de ahí dependía, de ahí salía Eliseo. Era hijo de Safat, de la tribu de Isaacar. Vivía en una ciudad que se llamaba Abel Meola. Ese es el nombre de la ciudad donde él vivía. Pero en realidad queremos ver quién era Eliseo. O sea, ¿qué lecciones puedo yo tomar de Eliseo? Fíjese que Eliseo era una persona atrevida, hermana y hermanos. Era una persona súper atrevido. Cuando Elías le deja el manto de él, y él dice que ve que Elías se va, y él va gritando que hay gente y carros de caballo y que no sé qué. Dice que la Biblia dice de que toma el manto y dijo, bueno, si yo en realidad, porque él le pidió también cuando Elías le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le pidió el hermano? Una doble porción. Imagínense, no le dijo, dame lo mismo que tenés, o con lo que vos, esa manera con la que vos actuaste contra los 400 o 450 profetas de Baal, dame de eso. Fíjese que no, le dijo, quiero una doble porción de ese espíritu que tenés. Dice que cuando se va Elías, agarra el manto ese, y ese fue su primer milagro. Dijo, bueno, quiero ver en realidad si esto que me dejó este siervo de Dios, quiero ver si esto funciona. Se acercó hacia el río Jordán, y con el mismo manto, ¡pa! Y se abrieron las aguas, hermano, imagínense. Se abrió el río Jordán con ese actuar de Eliseo. Actuar que muchas veces a nosotros, hermanos, eso es lo que nos impide de veramente
ver el poder de Dios en nosotros, fíjese. Tener esa decisión o tener esa valentía, esa convicción de que Dios puede actuar en su vida, de que Dios puede esta noche quizás liberarnos de esa petición, de ese papelito que usted tiene ahí en sus manos. Usted le pone ahí: Señor, quiero que mi esposo vuelva a casa, le pone usted. Y esa va a ser mi convicción por la que voy. Y hoy que usted llegue a la casa, ahí va a estar, fíjese. Usted dice: yo le creo a Dios, y así va a ser. Y ahí va a estar en su casa. No, esas cosas, no pide esas cosas, pídale cosas imposibles a Dios, hermano. Usted está aquí para pedirle cosas imposibles a Dios. Señor, quiero que esos papeles me salgan, ¿qué? Sí, póngale para enero. Usted viene a pedir, usted pone la petición. Usted a quien le está pidiendo es a Dios. Entonces usted debe de ser atrevido. Por eso muchas veces a mí me encanta cuando dice nuestro pastor: póngale cosas que son difíciles, que sí son para nosotros son difíciles, pero que cosas que donde sabemos que el poder de Dios se puede manifestar. Eso es importante. Otra cosa a destacar de este profeta de Dios: era una persona con carácter, fíjese. Punto número 1, dijimos que era un hombre atrevido, y fue y golpeó las aguas del río Jordán. Punto número 2, era un hombre con carácter. Fíjese que en esa ocasión de la que ya le conté, llega ese sirio allá a Israel con tantas cosas que llevaba para darle a la persona, al rey de Israel, tantos presentes. Y le dijo el rey: bueno, ¿y acaso que yo soy Dios? Le dijo, que venís a mí a que yo te haga algún milagro. Entonces dice de que el rey se sintió como que bueno, no soy yo a quien tenés que acudir. O sea, se sintió quizás hasta con miedo, porque dijo: bueno, al ver el ejército y todo con el que llegaba el sirio. Y mire las palabras que le dijo el profeta Israel. Le dijo al rey de Israel: no temas, le dijo, mándalo para acá para que vea que hay un Dios en Israel. Entonces era una persona con carácter que, o sea, sabía de que Dios iba a actuar o podía actuar para no dejar, quizás en este caso, avergonzado a su pueblo. Le dijo: no tengas miedo, rey, le dijo, mándalo para acá que se dé cuenta de que hay un Dios en Israel. Entonces era una persona también con un tremendo, hermanos, carácter. Otra de las cosas a destacar de Eliseo: era un hombre, fíjese, con un espíritu diferente. Era una persona con un espíritu diferente, capaz de ver lo que otros no pueden ver, hermanos. Cuando este criado sale y le dice: Señor, le dice, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: no tengas miedo, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia, y continúa la Biblia y dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto nos muestra acá, hermanos, de que nosotros muchas veces vemos de que el problema, nosotros hacemos grande el problema, pero me gusta esa frase que dice: no le diga cuán grande es el problema, dígale a su problema cuán grande es su Dios. O sea, en esa dificultad, en ese problema se ve que, imagínense los ojos humanos, miraban que la ciudad estaba sitiada, miraban
un tremendo ejército. Pero le dijo el profeta Eliseo, no, si te dieras cuenta lo que yo puedo ver. Y eso quizás, hermanos, es lo que pues muchas veces Dios a nosotros también nos hace ese llamado. Si pudiéramos darnos cuenta en realidad las maravillas que muchas veces perdemos por no creerle a Dios. Si nos diéramos cuenta en realidad de esos milagros grandes, porque solamente a mí me encanta, fíjese, yo en El Salvador cuando escuchaba Radio Bautista, yo estaba pero pegado al radio, escuchando Viernes de Milagros, cuando decía el pastor, vamos a hacer la administración de fe, y yo estaba ahí oyendo, pero y luego personas que daban testimonio, fíjese que yo sané de SIDA, fíjese que yo sané de un cáncer, por ejemplo, y yo decía, wow, pero qué grande es ese Dios que está ahí en esa iglesia. Y cuando yo me ponía mi uniforme de azul y blanco, ¿verdad?, para servir ahí en el tabernáculo en Atiquizaya, yo miraba la iglesia y yo decía, ay, ¿aquí de dónde?, decía yo. Miraba el edificio, el tabernáculo, dije de Atiquizaya, ¿verdad? No dije el tabernáculo de Hollywood, sino que el tabernáculo de Atiquizaya. Yo decía, y mire, alrededor, hermanos, un predio solo, oscuro. Y yo decía yo, y nosotros, cuando escuchaba esos grandes testimonios de la iglesia central, pero ¿cuál era la diferencia? Personas que habían decidido abrir sus ojos espirituales. Eran personas que habían decidido dar ese paso de fe. Personas que en su momento dijeron, voy a creerle a Dios, de que Dios puede hacer cosas grandes en mi vida. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos, estamos conscientes de que Dios puede hacer cosas grandes en nosotros? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos seguros de que Dios ha de obrar en nuestras vidas? Si usted es una de ellas, hermanos, entonces significa que estamos en el camino correcto. Significa que al Dios al cual le hemos creído es un Dios de poder, es un Dios grande, un Dios soberano. Entonces a ese Dios es al cual usted y yo esta noche vamos a ir en oración, a pedirle por esos imposibles que usted y yo tenemos, a pedirle por esas cosas que quizás no nos dejan dormir. Pero que le digo, si usted y yo nos atrevemos a creerle a Dios, dice, no te he dicho que si creyeres, dijo Jesús, ¿verdad?, verás la gloria de Dios. A eso los invito esta noche, hermanos, así es que vamos a ir en oración al Señor. Amado y buen Dios, queremos agradecerte, Padre, el privilegio que nos diste esta noche. Gracias, Señor, por que sabemos